Muy buenos días tengan todos ustedes. Estoy en mi segundo día aquí en el Valle de Nubra y hoy voy a estar visitando el pueblito más remoto de todo el país. Voy a Turtuk, está a 7 kilómetros nada más de Pakistán. Y como sabrán, Pakistán e India en los últimos meses han tenido muchos conflictos. Obviamente son zonas de conflicto, pero a la vez son zonas muy pero muy hermosas. Tienen unos camioncitos de prueba para que los veas, que te subas a ellos y todo. Está padrísima toda el área que tienen aquí para que la gente pueda ver los uniformes que utilizan. De hecho ahorita ya me colgué la mochila que traen normalmente ellos en las montañas, que sí está bastante pesadita, ¿eh? También me subí al camión, estos camiones clásicos de los Himalayas que son altísimos, inmensísimos. Y pues sí, o sea, está difícil para uno que está alto subirse. No se imaginarán para ellos que están más chaparritos que uno. Ya llegué, raza, estoy en Turtuk. Oigan, me tomó la vida llegar hasta este lugar, en serio. No puedo creer que distancias tan cortas hagan tanto tiempo, pero es que las carreteras no están en sus mejores condiciones como tal. De hecho, son carreteras de un solo carril, vas por la montaña, en la orilla del valle, con el río abajo. Está padrísimo también porque puedes sacar unas fotografías impresionantes de todo el Valle de Nubra. Y pues sí, vengo llegando a Turtuk, como les repito, y está hermosísimo. Es un pueblito súper pintoresco. Miren las florecitas, bien padre acá, todo como si fuera una película. Y vean nada más acá las montañas, súper pero súper hermosísimas, como siempre. En los Himalayas, a donde quiera que vayas, las montañas te van a dejar completamente deslumbrado. Si hay algo que sobra aquí en este pueblito de Turtuk, es el silencio y la tranquilidad. Definitivamente yo creo que por eso la gente tiende mucho a hacer meditación y todas esas cosas en los Himalayas, porque se presta. Pero bueno, vamos a explorar esta villa a ver qué tal nos va. Miren, ya me hice de un amigo aquí, se llama Sanaolda, y es un local que ha vivido aquí toda su vida. Nos acaba de invitar aquí a lo que es el porche de su casa para comer duraznitos y todo. Ya me regaló unos duraznitos, ahorita los probamos. Oigan, vamos a hacer unas preguntitas a ver qué opina de lo que es Turtuk y todo. Miren, aquí está nuestro amigo. Hello. I'm Sanaullah from Turtuk. What's the thing that you like the most about living here in Turtuk? In Turtuk. We were in Pakistan before 47. In 47 war, India captured this area, about 24,000 kilometers. Yes. Square kilometer area. Then we became Indian after 71 till date. Okay. And we prefer to live here in our village. There is a lot of things to do with farming, horticulture. We grow barley, wheat, buckwheat, and main crops. And the second crops is our horticulture products. Apricot is our main horticulture product. The main thing. We dry apricots and sell. Okay, that's awesome. And you do that for a living, right? Yeah. Sell apples, grapes, pears. Everything grows here. You used to go like up in the mountains? Yeah, when we were a child, our parents took our wheat with our cattle. With the kettles and everything. Yaks, okay. Milk the cattle. Oh, that's awesome. And upper pastures for few months in the summer months. During autumn month, winter month, we reside here in Turtuk. It is altitude is rather lower. A little bit lower. I've heard that it's the lowest part of Ladakh. Lowest part of Ladakh. It is 9,000 feet. We rear cattle, yaks, zomos, zos, yaks, and sheep. And sheep, goats. Have you ever seen a snow leopard or something like that here? Yeah, snow leopards are found here in the mountains. In the mountains. During winters, when snow is all the area is covered with snow. Okay. Then the snow leopard attack our cattle. Oh, they take it sometimes. Yeah. They eat them. Sometimes come to the village. Oh, really? Really, yes. So it's hard to see them, but it's still you can see them sometimes. A few years ago, a snow leopard entered our cattle shed. Oh, really? And attacked, killed many cattle. Oh many my sheep. gosh!
Most of them sheep. Sheep and goats. Ok. Pues ya escucharon las historias de la gente de aquí, los locales, simplemente impresionantes. Miren, me acaban de regalar un duraznito de su cosecha. Vamos a lavarlo aquí. Bueno, ya lo medio lavé antes, nada más para que vean que sí lo lavé. Vamos a probarlo. Este me tocó un poquito durito. Ya había probado otro. Estaban muy buenos. Buenísimo. Oigan, pero échenle un ojito a la casa de nuestro amigo. La entrada está padrísima. Vean nada más, como si fuera la película de Gladiador, con todas las florecitas bien bonito aquí. Y al fondo está la casa rodeada por puros arbolitos. Fíjense que una pregunta no me la quiso contestar en la cámara porque le daba un poquito de pena, pero le pregunté que qué prefería ser, pakistaní o indio. Y él me dijo que cuando él nació siendo pakistaní y que a los 13 años, o sea en el 71, fue que India tomó control de toda la zona y terminaron siendo indios. Él dice que prefiere un poquito más ser indio que pakistaní, pero bueno, la gente aquí me dice que unos prefieren más una cosa y otros prefieren el otro lado. Así es esto. Ese último duraznito que me comí con ustedes aquí en la cámara estaba bien verde, pero a pesar de eso sabía buenísimo, ¿eh? Vamos a darle una vueltota aquí a esta villa a ver qué tal está. Miren, me acabo de encontrar un museito aquí que es el Museo de Turtuk. Vamos a ver qué hay por dentro. Vean la entrada de este lugar. Pareciera que acabamos de viajar a 1930. Ya me pegué 2 veces en la cabeza. Vean nada más estas puertitas. Miren, acabo de entrar a este mini museo y tienen muchas cosas, muchos artefactos que utilizaban antiguamente y que también lo siguen utilizando actualmente. Pero miren, les voy a enseñar los artefactos que tienen aquí. Miren, este es como, bueno, es un molcajete básicamente. Este es para fumar. Miren por acá, tienen de hecho hasta peines. Échenle un vistazo a esto, parece el de la sirenita. ¿Poco no? Por allá van a ver muchas, pero muchas cazuelas. Pueden ver por allá teteras y de todo. Este de aquí es para hacer té de chai. Dicen que era salado. Y miren, este es para hacer mantequilla. Ahora sí, vamos a hacer fuego a la antigüita, raza. Miren nada más. Acabo de visitar el museo más pequeño que he estado en toda mi vida y en serio está padrísimo. Es un cuartito pequeñito y tienen puros artefactos de hace 400 años. Ya me regalaron otra frutita, miren, la señora esta bien linda me regaló esta fruta. Me regaló otra porque dijo, este es un youtuber wannabe. Oigan, no, en serio, estar aquí es como retroceder en el tiempo al menos 150 años. Está padrísimo, bien auténtico el lugar. La historia de Turtuk, así como otras zonas de Nubra, representan la historia de la ruta de la seda, y es que Turtuk conectaba a la India con Pakistán y China. Fíjense que antes estaba prohibido venir aquí a Turtuk, pero en el 2010 ya habilitaron que pudieran venir los turistas a visitar el lugar. Y qué padre, porque en serio está como todo pues auténtico, ¿no? Sí hay mucha basura y varias cosas que hay que arreglar y todo, pero en general bastante padre. Échenle un ojito a este puente de madera que fue construido por los pakistaníes cuando Turtuk formaba parte de su país. Oigan, la mejor época para venir aquí a Turtuk, yo creo que es más o menos como por mayo, junio. En general, para venir a Ladakh es de mayo hasta octubre, pero en la temporada de monzones te puedes encontrar una que otra lluvia y se van a cerrar por completo los caminos porque aquí caen 3 gotas y todos los cauces de los ríos se elevan demasiado. Oigan, pero en serio, pasa la gente caminando tranquilitos y este puente se sangolotea como si se fuera a caer. Lo bueno de venir en la temporada de monzones es que sí van a encontrar toda la vegetación en su máximo esplendor. Anteriormente, Turtuk formaba parte de Baltistán, que es una tierra de Pakistán, y por eso es que comparten su lenguaje, sus costumbres y muchas cosas más. De hecho, su religión es musulmana baltista. Ya ni se imaginarán su cultura. Imagínense todas mezcladas, la cultura de Ladakh, del Tíbet y de Asia Central. Vamos a hablar un poquito de geografía y política. Ladakh es el estado más al norte de toda la India y es la razón por la que probablemente hayan visto en las noticias
que Pakistán y la India se andan agarrando a madrazos. Pues fíjense bien, les voy a explicar por qué esto sucedió de la manera en que sucedió. En 1947, cuando la India se independizó de los ingleses y se fueron, el área de Kashmir y toda la zona de Ladakh quedaron en un conflicto en la que su líder era indio, pero toda su gente era musulmana y la gente se quedó como que, bueno, ¿a dónde pertenezco, verdad? Lo que sucedió después es que la India tomó prácticamente todo el territorio de Ladakh y Kashmir y se lo adjudicó como propio, y esto no le gustó mucho a la gente de Pakistán, pero la zona de Turtuk todavía pertenecía a Pakistán como tal, y no fue hasta que fue la batalla de Turtuk en 1971 cuando ellos tomaron, los indios tomaron el territorio también como propio. Entonces es un territorio administrado por India hasta ahora. Después de la batalla de Turtuk, además de Turtuk, se quedó con otras villas y una buena zona montañosa de Ladakh, y no fue hasta que firmaron el tratado de Shimla cuando la India regresó una buena parte de estos territorios a Pakistán, pero no regresó todos, entre ellos Turtuk, y es una zona de conflicto por eso. También se quedaron con ciertos puntos en el tope de las montañas estratégicas y todo. Dos preguntas frecuentes que se hace la gente cuando viene aquí a Turtuk: si puedo ver la frontera desde aquí, es imposible, y si puedo ver el K2 desde aquí. Fíjense que el K2 está a 140 kilómetros de aquí y obviamente pudiera ser visible, pero la cordillera de Karakoram no lo permite. Oigan, pero vean el tamaño de las puertitas de aquí, están súper chaparritas, deben medir 1.20. Miren, acá hay otra puertita bien chaparrita, miren, esta de acá está más pequeña todavía. Pero en serio, raza, las vistas desde Turtuk a los Himalayas son simplemente espectaculares. Échenle un vistazo nada más a esta hermosura. Miren nada más. Hermosísimo hacia donde volteen a ver. Raza, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado todo el Valle de Nubra. Si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Mañana nos vemos para otra aventura en los Himalayas.